En un giro sorprendente dentro de las instituciones encargadas de impartir justicia en Puebla, un comandante de la Unidad de Investigación de Desaparecidos de la Fiscalía General del Estado, FG, fue arrestado el pasado lunes 28 de julio. Alejandro N., quien tenía a su cargo casos de desapariciones forzadas, fue detenido tras una denuncia que lo vinculaba con actos de intimidación y protección hacia un líder criminal de la región. La acusación es grave. El comandante presuntamente utilizó su puesto en la fiscalía para proteger a Federico N., alias El Patuleco, un reconocido narcotraficante y responsable de desapariciones en Puebla. La denuncia en su contra apunta a que, en un intento por evitar que un testigo crucial declarara en contra de El Patuleco, Alejandro N. amenazó al testigo con un arma de fuego. Este acto de intimidación se dio en el contexto de una investigación de alto perfil, en la que las autoridades federales ya estaban tras la pista de varios miembros del crimen organizado. La intervención de la Fiscalía Estatal en este caso pone en evidencia una posible red de complicidad dentro de las fuerzas de seguridad, que habría permitido que un funcionario de la misma Fiscalía protegiera a un criminal de alta peligrosidad. El arresto de Alejandro N. no solo ha sido un golpe para la institución, sino también una señal de que las instituciones de seguridad en el Estado están siendo infiltradas, lo que socava la confianza pública en el sistema de justicia. A pesar de su trabajo dentro de la Fiscalía, que lo había colocado en una posición de poder, se descubrió que el comandante tenía vínculos con el crimen organizado, lo que ha generado una ola de indignación en las comunidades afectadas por la violencia y las desapariciones forzadas. Su arresto ha sido un primer paso en una investigación más amplia sobre la posible corrupción dentro de las filas de la FGE de Puebla, que se está llevando a cabo a raíz de este caso. La noticia de su arresto ha trascendido rápidamente y ha dejado a la opinión pública con muchas preguntas sobre el grado de infiltración que los carteles tienen en las instituciones gubernamentales. La Fiscalía General del Estado ha emitido un comunicado en el que afirma que no tolerará ninguna forma de complicidad dentro de sus filas y que procederá con una reestructuración interna para depurar a los elementos que estén involucrados en actos ilícitos. No obstante, los colectivos de víctimas de desapariciones forzadas han señalado que este arresto debe ser solo el comienzo de una depuración mucho más profunda en las instituciones, ya que aseguran que Alejandro N. no fue el único funcionario que habría estado actuando en beneficio de grupos criminales. Este arresto pone en evidencia no solo la necesidad urgente de una reforma en las fuerzas de seguridad, sino también la creciente preocupación sobre cómo los carteles han logrado, durante años, infiltrar diversas instituciones, desde la policía local hasta las fiscalías, utilizando la corrupción como un mecanismo para garantizar su impunidad. En este sentido, el caso del comandante detenido en Puebla refleja una situación más amplia que afecta a diferentes partes del país donde el crimen organizado sigue ganando terreno y donde la justicia se ve constantemente saboteada por aquellos encargados de impartirla. El comandante arrestado, ahora bajo investigación, no es solo una pieza en un rompecabezas más grande de corrupción, sino que su captura representa una oportunidad para las autoridades de recuperar el control sobre las instituciones y devolverles a los ciudadanos la confianza en el sistema de justicia. Sin embargo, la verdadera pregunta sigue siendo, ¿hasta qué punto las fuerzas de seguridad y las instituciones del Estado están comprometidas con erradicar la corrupción interna y detener el crecimiento del crimen organizado? Este caso podría ser solo el principio de un largo proceso de limpieza en las filas de las fuerzas de seguridad de Puebla y de otras regiones del país. Este tipo de incidentes pone de manifiesto la necesidad de una vigilancia constante sobre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para asegurarse de que no se conviertan en cómplices de los mismos delincuentes que se supone deben perseguir. El sistema de justicia en Puebla, como en muchos otros estados, enfrenta un desafío monumental al tratar de erradicar el poder corruptor del crimen organizado que no solo secuestra vidas, sino también a las propias instituciones encargadas de protegerlas. El arresto de Alejandro N. es, sin lugar a dudas, un paso hacia la recuperación de la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de la seguridad y la justicia en Puebla. Sin embargo, la lucha contra la corrupción dentro de las instituciones del gobierno es un desafío aún mayor. Los funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus actos, y el Estado debe asegurarse de que sus recursos no sean utilizados para proteger a los criminales. La captura de este comandante es una señal de que la impunidad puede y debe ser combatida,
pero también es un recordatorio de lo mucho que queda por hacer para limpiar las fuerzas de seguridad y asegurar que los ciudadanos puedan vivir sin el temor de que aquellos que están destinados a protegerlos sean, en realidad, sus peores enemigos. Este evento también marca el comienzo de un proceso que no será rápido ni fácil, pero que es esencial para restaurar la integridad de las instituciones gubernamentales. Solo con una profunda transformación interna será posible garantizar que hechos como estos no se repitan y que las futuras generaciones puedan confiar en que la justicia prevalecerá, independientemente de la amenaza que representen los grupos criminales. El arresto de Alejandro N. ha causado un gran revuelo en la comunidad de Puebla, especialmente entre aquellos que han sido víctimas del crimen organizado o que han trabajado junto a las autoridades para buscar justicia. En una ciudad donde las desapariciones forzadas y los delitos vinculados al narcotráfico han dejado una huella profunda, la noticia de que uno de los propios funcionarios encargados de impartir justicia estaba involucrado en la protección de un presunto criminal ha desatado una oleada de indignación. La reacción de la población ha sido inmediata, y aunque muchos celebran la detención como un paso positivo, otros se sienten desilusionados por la revelación de que las instituciones de seguridad y justicia pueden estar comprometidas por la corrupción interna. Esta desconfianza hacia las autoridades ha aumentado, ya que muchas personas ahora se preguntan cuántos otros funcionarios pueden estar implicados en actividades ilícitas, lo que refleja la magnitud del problema. La comunidad pide una mayor transparencia en las investigaciones y un compromiso claro de las autoridades para desmantelar las redes de corrupción dentro de las fuerzas de seguridad. Además, la detención del comandante ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad frente a la infiltración del crimen organizado. Muchos expertos en seguridad señalan que la relación entre los carteles de drogas y las autoridades locales es mucho más profunda de lo que se reconoce públicamente. Esto ha generado un clima de preocupación, ya que la ciudadanía no sabe hasta qué punto las redes criminales pueden seguir operando impunemente dentro de las mismas estructuras que deberían estar combatiéndolas. La confianza ciudadana en las instituciones de justicia y seguridad es uno de los pilares más importantes para la estabilidad de cualquier sociedad. Sin embargo, cuando la corrupción interna dentro de estas instituciones se convierte en un obstáculo para la justicia, la confianza se ve gravemente afectada. El caso de Alejandro N. es solo uno de los muchos ejemplos de cómo la infiltración del crimen organizado puede socavar la efectividad de las fuerzas de seguridad. La falta de confianza en las autoridades ha llevado a muchas personas a recurrir a formas informales de justicia o, peor aún, a aceptar la presencia de grupos criminales como una realidad inevitable en sus comunidades. Los colectivos de derechos humanos, así como las organizaciones sociales que luchan contra las desapariciones forzadas, han pedido insistentemente reformas en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Se necesita una depuración interna dentro de las fuerzas de seguridad, pero también un compromiso real por parte de las autoridades para garantizar que los funcionarios sean verdaderos guardianes de la justicia y no cómplices del crimen. Esto no solo requiere una revisión de los casos de corrupción, sino también un fortalecimiento de los mecanismos de control y supervisión dentro de las instituciones. El pueblo de Puebla, al igual que muchos otros en México, está atrapado en una realidad en la que los carteles no solo tienen el poder económico, sino también el control sobre las instituciones que deberían protegerlos. La falta de rendición de cuentas y la impunidad que prevalece en algunos sectores del gobierno hace que la lucha contra el crimen organizado sea aún más difícil. Las reformas que se implementen deben ser profundas, abarcando no solo el castigo a los culpables, sino también la prevención de futuros casos de corrupción. La detención de Alejandro N. y las acusaciones en su contra subrayan la continua batalla que México enfrenta para frenar la infiltración del crimen organizado en sus instituciones. A lo largo de los años, los carteles han logrado infiltrarse en diversos niveles de gobierno, desde la policía local hasta las fiscalías y tribunales, utilizando la corrupción como su principal herramienta para garantizar que sus operaciones sigan funcionando sin ser interrumpidas. El caso de Puebla no es único. En muchas otras partes de México, funcionarios y policías han sido señalados por proteger a miembros del crimen organizado, facilitando sus actividades ilegales y ayudando a que evadan la justicia. El poder del narcotráfico en México no solo se mide por la cantidad de drogas que se mueven, sino también por la cantidad de recursos que invierten en sobornos y favores políticos para asegurar su impunidad.
Esta situación ha llevado a una creciente desconfianza en las instituciones de seguridad, y la gente empieza a preguntarse si alguna vez podrá haber un cambio real en el sistema de justicia. Es esencial que el gobierno mexicano no solo se concentre en los arrestos individuales, sino que trabaje en la creación de un sistema judicial robusto, transparente y libre de corrupción. De lo contrario, los arrestos de figuras como Alejandro N. seguirán siendo una excepción y no la norma. La batalla contra la corrupción en las fuerzas de seguridad es una guerra larga y complicada, pero es la única forma de garantizar que la justicia prevalezca y de restaurar la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos. Mientras las instituciones de justicia y las autoridades se enfrentan a sus propios problemas internos, las víctimas de desapariciones forzadas continúan sufriendo las consecuencias de la impunidad. La detención de Alejandro N. es un pequeño paso en la larga lucha por justicia, pero no es suficiente para sanar las heridas de las familias afectadas. Muchos de los casos de desapariciones forzadas en Puebla aún permanecen sin resolverse, y las víctimas siguen buscando respuestas y justicia. La conexión entre las autoridades corruptas y el crimen organizado hace que las investigaciones se vean constantemente obstruidas. Muchas veces, los testigos son intimidados, y las pruebas son manipuladas o simplemente ignoradas. Las organizaciones de derechos humanos han estado luchando por años para que las autoridades tomen en serio la crisis de desapariciones en México, pero los avances siguen siendo lentos. La detención de un funcionario corrupto como Alejandro N. es un recordatorio de lo profundo que está arraigado el problema, y de lo mucho que aún queda por hacer para garantizar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la justicia. La detención de Alejandro N. pone sobre la mesa un tema crucial en el sistema de justicia de Puebla, la cultura de impunidad que persiste en diversas instituciones. A lo largo de los años, los ciudadanos de muchas regiones de México han visto cómo aquellos que deberían protegerlos se convierten en los principales cómplices de los delincuentes, facilitando sus operaciones y asegurando que el crimen organizado siga funcionando sin interferencias. La impunidad ha sido el principal motor detrás del crecimiento de los carteles de drogas y de otras actividades ilícitas, ya que muchos criminales, sabiendo que las instituciones están corrompidas, pueden operar sin temor a ser detenidos o procesados. Este fenómeno no es exclusivo de Puebla. En varias partes del país, los grupos criminales se han infiltrado en las estructuras gubernamentales, utilizando sobornos, amenazas y coacción para garantizar su control. Sin embargo, lo que hace especialmente grave el caso de Alejandro N. es que, al estar al frente de una unidad encargada de investigar desapariciones forzadas, su implicación con el crimen organizado muestra el nivel de penetración que estos grupos han alcanzado en las instituciones del gobierno. La confianza de los ciudadanos en sus autoridades se ve erosionada cuando el sistema de justicia, lejos de ser un instrumento para garantizar el orden, se convierte en un aliado de los delincuentes. Es imperativo que se establezca un cambio profundo en las políticas de contratación, supervisión y control dentro de las fuerzas de seguridad y las fiscalías. Las reformas deben ser integrales, que no solo busquen castigar a los culpables, sino también erradicar la corrupción estructural que permite su existencia. Mientras tanto, las víctimas de la delincuencia organizada seguirán siendo las más afectadas, y la impunidad continuará siendo un obstáculo para la justicia. La conexión entre los carteles de drogas y las autoridades locales es un tema que ha estado presente en la discusión sobre el narcotráfico en México durante décadas. La infiltración del crimen organizado en el sistema político y de seguridad de muchos estados mexicanos permite que los carteles operen con total impunidad, y este patrón es particularmente evidente en Puebla. El arresto de un comandante de la Fiscalía, como Alejandro N., subraya el grado de complicidad que puede existir entre los funcionarios públicos y los grupos criminales. En muchas ocasiones, las organizaciones del crimen organizado no solo se benefician de las actividades ilícitas que realizan, sino que también se aprovechan de los recursos y las conexiones políticas que pueden obtener a través de sus aliados dentro de las autoridades locales. Esta red de complicidad es la que permite que los carteles sigan operando sin mayores dificultades. A través de esta infiltración, logran proteger a sus miembros, evadir la justicia y controlar regiones enteras, lo que hace aún más difícil el trabajo de las fuerzas federales y las autoridades estatales. Este es un problema que no solo afecta a Puebla, sino a todo el país.
A medida que los carteles continúan extendiendo su influencia en las instituciones gubernamentales, la capacidad del Estado para garantizar la seguridad y la justicia se ve cada vez más limitada. El caso de Alejandro N. es solo un ejemplo de cómo los lazos entre el crimen y la política pueden ser devastadores, permitiendo que el ciclo de corrupción e impunidad continúe. Para que México logre un avance real en la lucha contra el crimen organizado, es esencial que se lleve a cabo una reestructuración profunda en las fuerzas de seguridad. Esto incluye no solo una depuración de los elementos corruptos dentro de las instituciones, sino también una revisión de los procesos de contratación, capacitación y control. Las autoridades deben ser mucho más estrictas en la selección de los funcionarios que integran los cuerpos de seguridad y deben implementar mecanismos más efectivos de vigilancia interna. Además de la depuración, se debe trabajar en fortalecer los canales de denuncia y en proporcionar protección a los testigos y denunciantes que, como en el caso de este comandante, están expuestos a represalias. Para que las autoridades puedan enfrentarse de manera efectiva al crimen organizado, deben contar con una estructura sólida que no esté comprometida con la corrupción. Esto también implica garantizar que las investigaciones no sean manipuladas y que aquellos responsables de proteger a los criminales sean llevados ante la justicia. El sistema judicial debe tener la capacidad de actuar rápidamente, sin verse ralentizado por la burocracia ni por la influencia de los grupos criminales. Esto requiere una colaboración estrecha entre los diferentes niveles de gobierno, pero también un cambio en la mentalidad de los propios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. El compromiso con la justicia debe ser absoluto, y el combate a la corrupción debe ser una prioridad en todos los niveles. La lucha contra la corrupción no puede ser librada solo por las autoridades. La sociedad civil juega un papel fundamental en este proceso, no solo como observadora, sino como una fuerza activa que puede exigir responsabilidades y tomar medidas en defensa de la justicia. Los colectivos y organizaciones que luchan contra la desaparición forzada, como los que han estado denunciando los actos de Alejandro N., han sido clave en visibilizar los abusos y exigir que las autoridades actúen. Estos colectivos, que a menudo se enfrentan a amenazas y represalias, han sido los verdaderos defensores de los derechos humanos en muchas regiones del país. Su trabajo ha permitido que casos como el de N. sean descubiertos y que los responsables sean identificados. El compromiso de la sociedad civil para exigir transparencia y justicia es un componente esencial en la creación de un México más justo y seguro. Las comunidades afectadas por la violencia y la corrupción también deben ser parte activa del proceso de cambio. Su participación en la denuncia y en la exigencia de justicia es vital para que los responsables no queden impunes y para garantizar que el sistema de justicia funcione correctamente. Si los ciudadanos se movilizan y exigen responsabilidades, pueden lograr que las autoridades se enfrenten al crimen organizado con mayor efectividad y determinación. El arresto de Alejandro N. no solo es una victoria para las autoridades, sino también para las víctimas que han sufrido las consecuencias de la corrupción dentro de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Los colectivos de derechos humanos, que han luchado durante años para visibilizar la problemática de las desapariciones forzadas y la impunidad en Puebla, ahora se encuentran con una oportunidad única de hacer que las voces de las víctimas sean escuchadas de una manera más efectiva. La detención de este comandante es un mensaje claro. El poder de los carteles y de los funcionarios corruptos no es invencible, y la justicia puede prevalecer si las autoridades y la sociedad civil trabajan juntos en la lucha contra la impunidad. Es importante que la comunidad siga exigiendo transparencia en cada paso del proceso judicial y que se garantice una investigación rigurosa sobre la posible complicidad de otros funcionarios dentro de la Fiscalía General del Estado. El caso de Alejandro N. es solo una pequeña pieza de un rompecabezas mucho mayor, y la ciudadanía no debe permitir que este arresto sea visto como el final del proceso. La lucha por la justicia y por erradicar la corrupción dentro de las instituciones gubernamentales es un desafío continuo, y el papel de la sociedad civil será esencial para presionar por un cambio real y duradero. Además, la detención de este comandante debe servir como un punto de reflexión para las autoridades de todo el país. La corrupción no solo debe combatirse en las calles, sino también dentro de las mismas instituciones que se supone deben proteger a los ciudadanos. Los casos como el de Puebla reflejan la necesidad de una profunda transformación en el sistema judicial y de seguridad en México,
y la sociedad debe ser un agente activo de cambio en este proceso. La presión sobre el gobierno para realizar una reforma integral en las fuerzas de seguridad y en el sistema judicial sigue siendo urgente. Aunque la detención de Alejandro N. es un paso positivo, los mexicanos no pueden conformarse con soluciones superficiales. La corrupción estructural dentro de las instituciones públicas necesita ser abordada con medidas que incluyan no solo la depuración de funcionarios corruptos, sino también la creación de sistemas de control y supervisión más eficaces, y la implementación de procesos transparentes para garantizar que quienes están al servicio de la justicia sean verdaderos defensores de la ley.